Cuando tu propia hija te mira a los ojos y te dice que ya no sirves, algo dentro de ti se rompe para siempre. Yo acababa de salir del consultorio con el diagnóstico de cáncer en la mano y ella, mi única hija, me lo escupió sin temblarle la voz, como si yo fuera un mueble viejo que estorba. ¿Cómo se sigue viviendo después de eso? Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así podré ver hasta dónde llega mi historia. Después de aquel día mi casa dejó de ser un hogar. Se volvió una sala de espera eterna donde todos hablaban de mí como si yo no estuviera. ¿Ya tomó sus pastillas? ¿Y si se nos muere cuando no estemos? Frases que rebotaban por los pasillos mientras yo, con mi bata de algodón, escuchaba desde la mecedora del patio. Lo más hiriente era cómo Laura, mi hija, me trataba como una carga, una presencia molesta entre sus ocupaciones y sus planes con su esposo. Ella solía venir cada fin de semana antes de mi diagnóstico. Traía pan dulce, me preguntaba por las novelas. A veces me abrazaba sin motivo, pero desde aquel "ya no sirves" solo venía por obligación. Llegaba con prisa, me hablaba como a una niña y luego salía rápido, como si el tiempo conmigo le pesara. Yo fingía dormir para evitar su mirada. A veces me quedaba despierta hasta tarde solo para no tener que verla. Mi yerno, Ernesto, tampoco ayudaba. Él nunca me quiso demasiado, eso se notaba. Pero ahora ni me saludaba. Se paseaba por mi casa con esa actitud de dueño, como si estuviera esperando que yo me muriera para quedarse con todo. Hablaban en voz baja en la cocina, y una vez escuché cuando él dijo: «Tenemos que apurarnos con lo de la casa antes de que se complique todo». No sé a qué se refería exactamente, pero sentí un frío en el estómago. Mi única compañía era una vecina, doña Licha, que venía por las tardes a tomar café. Con ella podía llorar sin sentirme juzgada. Una tarde le conté lo que Laura me había dicho en el hospital, y ella, con los ojos aguados, solo me tomó la mano. «Qué injusta fue, pero tú no estás sola», me dijo. Y esa frase me sostuvo por varios días, como una tabla en el mar. Con el paso de las semanas, mis fuerzas comenzaron a fallar. Perdí el apetito, el cabello empezó a caerse, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza de té. Pero más que el cáncer, me estaba matando el abandono. Ver cómo mi propia hija se transformaba en alguien que no reconocía fue más doloroso que cualquier resultado médico. Un día intenté hablar con ella. Le pedí 5 minutos, sin Ernesto, sin distracciones. Me senté frente a ella en la sala y le pregunté si me odiaba. Laura no respondió. Se quedó mirando el celular y luego simplemente dijo: «No tengo tiempo para esto, mamá». Esa frase fue como una puñalada. No lloré frente a ella, pero esa noche me deshice por dentro. Empecé a escribirle cartas que nunca le di. En ellas le contaba de cuando era niña, de cómo le cocinaba su sopa favorita cuando tenía fiebre, de las veces que me desvelé cuidándola. Recordar todo eso me rompía, porque no podía entender en qué momento se había perdido el amor. ¿Fue mi enfermedad? ¿Fue su matrimonio? ¿Fui yo que me hice vieja sin darme cuenta? Lo cierto es que cada día me sentía menos persona y más estorbo. Y lo peor era que nadie lo decía abiertamente, pero se sentía en cada gesto, en cada silencio, en cada puerta cerrada con más fuerza de la necesaria. Mi vida se fue achicando, como una vela al final de su cera, mientras en mi propia casa ya no se escuchaba mi voz. A veces me iba sola al cuarto donde guardaba las cosas de cuando Laura era niña. Allí estaba aún su osito de peluche sin un ojo, el que no soltaba ni para dormir. Acariciarlo era como tocar otra vida, una donde ella me amaba sin condiciones, donde su manita buscaba la mía cuando tenía miedo de la oscuridad. A veces me sentaba en el piso y lloraba en silencio, abrazando esa pequeña reliquia como si pudiera devolverme a mi hija. Recuerdo todo lo que hice por ella. Me embaracé sola, sin apoyo de nadie. Su padre desapareció cuando le conté que estaba esperando un bebé. Nunca volvió, nunca preguntó. Fui madre y padre, trabajadora y enfermera, todo a la vez. Lavaba ropa ajena, vendía tamales,
cuidaba niños, lo que fuera para pagar su escuela, sus zapatos, sus medicinas cuando se enfermaba. Hubo noches que no dormí por coser uniformes hasta la madrugada y días enteros donde solo comía tortillas con sal para que ella tuviera un almuerzo decente. Cuando cumplió 15 años, hice lo imposible por darle una fiesta. Vendí mi cadena de oro, la única que tenía, herencia de mi madre. Le compré su vestido rosa, decoré el patio con flores de papel, cociné yo misma los platillos para ahorrar. Aún puedo verla bajando la escalera con los ojos brillantes. Me abrazó esa noche y me dijo: «Eres la mejor mamá del mundo». Esa frase me sostuvo por años y hoy ya no la reconoce. Le pagué la universidad con préstamos que aún estaba terminando de pagar cuando me diagnosticaron. Incluso trabajé en casas ajenas, limpiando baños, fregando pisos, para que ella pudiera estudiar tranquila. Y cuando se enamoró de Ernesto, fui yo quien la apoyó, aunque sabía que él no era el hombre ideal para ella. Le di mi bendición con el corazón apretado, porque lo último que quería era perderla por un mal juicio. Cuando nació su hijo, estuve con ella día y noche. Le preparaba caldos, le sostenía al bebé para que pudiera dormir, le curaba los puntos de la cesárea y ahora ni siquiera me dirige la palabra con ternura. Me habla como si estuviéramos haciendo un trámite, como si yo fuera una señora cualquiera, no su madre. ¿Cómo se puede borrar tanto amor, tantos años de entrega? Una tarde, revolviendo papeles viejos, encontré una carta que ella me escribió cuando era niña. Tenía dibujos de corazones y decía: «Mami, gracias por quererme tanto. Cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». Leí esas palabras una y otra vez, con las manos temblando. ¿Dónde quedó esa promesa? Yo no quería que me idolatrara, solo que me recordara, que cuando me viera, pensara en la mujer que la sacó adelante con las uñas, que le enseñó a ser fuerte, que sacrificó su juventud, sus sueños, sus descansos, todo por ella. Pero me doy cuenta de que en algún punto todo eso dejó de importar. Ahora me miran como un cuerpo enfermo, una boca más que alimentar, una cama que ocupa espacio. ¿Cómo pasamos de los cuentos antes de dormir a este silencio tan cruel? ¿En qué momento dejé de ser su mamá y me convertí en su carga? Yo no sé si alguien más ha sentido esto, pero si tú también lo viviste, quédate conmigo, acompáñame, suscríbete para que sigamos juntas. A veces me pregunto si ella realmente se dio cuenta de todo lo que hice, o si simplemente creyó que era mi obligación. ¿Será que el amor de madre se da por sentado hasta que desaparece? La humillación llegó sin aviso, un sábado por la mañana. Laura me pidió que no bajara a desayunar, que descansara en mi cuarto. Algo en su tono me inquietó, pero obedecí. Escuché pasos, voces apagadas, luego silencio. Al rato tocan la puerta. Era Ernesto. Sin mirarme a los ojos me dice: «Laura quiere hablar contigo, abajo». Sentí el cuerpo aflojarse. Bajé lentamente apoyándome en la baranda. En la sala estaba ella, con una carpeta en las manos y una expresión que no reconocí. Parecía profesional, distante. Me senté frente a ella, temblando. «Mamá, tenemos que hablar de tu situación», empezó. Mi situación, como si fuera un caso clínico. «Hemos estado viendo opciones para ti», continuó. Ernesto detrás de ella, en silencio, cruzado de brazos. Laura me explicó sin rodeos que habían encontrado un asilo. «Es privado, está limpio, tiene enfermeras. Podrás estar bien cuidada». Yo no entendía. Creí que era una broma, una confusión. «¿Estás diciendo que me vas a llevar a un asilo?», pregunté. Ella bajó la mirada un segundo, pero luego me sostuvo la vista. «Mamá, no podemos seguir con esto. Nos estás drenando. Ya no es sano ni para ti ni para nosotros». Sentí que se me iba el aire. «¿Drenando?», fue la palabra que me desgarró, como si yo fuera una fuga, una carga. Les dije que esa era mi casa, que allí viví toda mi vida. «La casa está a mi nombre ahora, mamá. Tú la cediste cuando hicimos lo del crédito para la universidad, ¿recuerdas?». No lo recordaba, o no quería recordarlo. Vi como Ernesto sonreía apenas, satisfecho.
Intenté pararme, pero me temblaban las piernas. ¿Me están corriendo?, les dije. Laura evitó responder, pero Ernesto fue claro. No te estamos corriendo, te estamos dando una solución. Ahí estarás mejor que aquí. Ese aquí lo dijo con asco, como si yo ensuciara el ambiente, como si mi presencia arruinara su vida. Quise llorar, gritar, pero no lo hice. Solo pregunté, ¿desde cuándo tienen esto planeado? Laura murmuró, desde que supimos del diagnóstico, solo esperábamos el momento. Sentí una punzada en el pecho, no por el cáncer, sino por la traición, el abandono disfrazado de decisión lógica. No tienen derecho, dije. Sí lo tenemos. Legalmente esta ya no es tu casa, dijo Ernesto. Y ella no lo contradijo. Me dejaron sola en la sala. Me temblaban las manos, la boca seca. Subí como pude a mi cuarto. Lloré hasta que me ardieron los ojos. Al día siguiente trajeron a una señora del asilo para hablar conmigo. Es una gran oportunidad, doñita, me decía sonriendo. Odié su tono condescendiente. Dije que no, una y otra vez. Pero Laura ya había firmado los papeles. 3 días después, me despertaron temprano. Me dijeron que tenía que empacar unas cosas. No te vas a llevar todo, allá te dan lo necesario. Me negué. Me aferré a la cama como una niña que no quiere ir a la escuela. Lloré, grité. ¡Esta es mi casa! Ernesto me levantó del brazo con fuerza. Laura miraba desde la puerta sin moverse. No dijo nada. Y así me subieron al coche con 2 bolsas. No me dejaron despedirme de mi jardín, de mis plantas, de mi mecedora. Ernesto cerró la puerta con llave. Me senté en el asiento trasero sintiéndome menos que un objeto, como una maleta vieja que estorba en la sala. Ese día no solo perdí mi casa, perdí la ilusión de que mi hija me quería. Perdí el derecho a ser tratada con respeto. Fui arrancada de mi propia vida como si fuera basura. El asilo era gris, no por sus paredes que estaban pintadas de un amarillo claro, sino por el aire. Todo olía a cloro, a comida recalentada, a resignación. Había otras mujeres como yo, sentadas en fila frente a la televisión, con los ojos perdidos en un punto que nadie más veía. Me asignaron una cama junto a una ventana, pero estaba rota y no se podía abrir. Así no entra polvo, me dijo la enfermera, pero tampoco entraba el sol. Los días eran todos iguales. Comida a las 8, medicamentos a las 10, visitas, si alguien venía, los domingos por la tarde. Laura no fue la primera semana, tampoco la segunda. En la tercera envió una bolsa con ropa, sin nota, sin llamada. No preguntó cómo me sentía, si el tratamiento me dolía, si extrañaba mi casa, nada. Una tarde, me senté en la mesa común y empecé a bordar. Encontré unos retazos en un cajón del pasillo y pedí hilo. Nadie entendía por qué lo hacía, pero yo sí. Cada punto, cada flor que bordaba, era una forma de no desaparecer. Empecé a bordar nombres, el mío, el de mi madre, el de Laura cuando era niña. Era mi manera de recordarme quién fui, de aferrarme a la parte de mí que no podían quitarme. Algunas internas se acercaron, me miraban con curiosidad. Una de ellas, doña Chela, me dijo, yo también sabía bordar, pero ya se me olvidó. Le enseñé. Luego vino otra. Pronto éramos 5 sentadas cada tarde, bordando en silencio, como si tejiéramos una resistencia secreta. Cada puntada era un acto de dignidad. Cuando una enfermera nos dijo que no podíamos usar agujas sin supervisión, escondí las mías en el doble fondo de mi bolsa. Bordábamos a escondidas, y eso, que parece una tontería, me devolvía el control. Yo decidía cuándo y qué bordar. Era mi pequeño mundo, mi rebelión suave. Una noche, una de las internas murió. Su familia nunca vino por sus cosas. En su maleta encontré una libreta. Decidí usarla para escribir mis recuerdos. No poemas, no cartas de despedida. Fragmentos reales. Cómo olía mi jardín, la receta del arroz con leche de mi madre, la voz de Laura cuando me decía mami, con sueño. Escribirlo fue como salvar lo poco que me quedaba.
El personal del asilo notó que algo había cambiado en mí. Ya no me veían llorar. Ya no preguntaba por mi hija. Ya no pedía permiso para salir al patio. Me volví invisible, pero fuerte, porque algo dentro de mí se había reactivado. El recuerdo de mi propia voz. Un viernes por la mañana, mientras bordaba en secreto una rosa roja en un pañuelo viejo, me dije a mí misma: esto no puede terminar así. Yo no voy a morirme en este lugar, olvidada. Y esa idea, esa frase, fue la semilla de algo nuevo. Empecé a bordar pañuelos, uno tras otro, y cada uno tenía una historia. En uno puse la palabra lealtad, en otro raíz, en otro simplemente mamá. Las otras mujeres comenzaron a hacer lo mismo. Una tarde propuse dejar nuestros bordados en la sala común, colgados como cuadros. Al principio dijeron que no, pero insistimos. Cada puntada hablaba por nosotras, por nuestras pérdidas, por lo que nos arrebataron sin pedir permiso. Un voluntario joven que venía los jueves vio nuestros pañuelos colgados y se quedó mirando largo rato. Esto debería verlo más gente, dijo. Tomó fotos. Nos pidió permiso. No sabíamos para qué, pero no dijimos que no. Esa noche bordé mi nombre completo en letras grandes por primera vez. Fue como gritar sin alzar la voz. Yo, que ya no era dueña de nada, volví a ser dueña de mis hilos, de mis memorias, de mis gestos. El día que vi a Laura de nuevo, supe que algo iba mal. No avisó que vendría. Apareció un jueves por la tarde, con un sobre en la mano y esa misma cara que tenía cuando me habló del asilo. Me saludó con un beso en la frente, seco, distante, como si yo fuera una tía lejana. Nos sentamos en el patio interior. Ella cruzó las piernas, sacó unos papeles del sobre y me los extendió. Necesito que firmes esto, mamá. No explicó. Solo puso el bolígrafo sobre la mesa. Tomé el documento con manos temblorosas. Era un poder legal. Le otorgaba acceso a mis cuentas, a mis decisiones médicas, a todo. ¿Para qué quieres esto?, pregunté. Es para ayudarte por si te pasa algo. Así podemos actuar rápido, respondió. Usó podemos, pero sabía que era solo ella. No lo voy a firmar, dije. Fue la primera vez en meses que puse un límite. Laura suspiró con impaciencia. Mamá, no seas dramática, es por tu bien. Sentí rabia. Esa frase era su favorita cuando iba a hacerme daño. Por tu bien. Cerré el sobre y se lo devolví. No. Se levantó abruptamente. Entonces no me pidas nada después, dijo antes de girarse. Y ahí fue cuando lo supe. No había venido a verme ni a saber cómo estaba. Solo quería mi firma, mi voluntad. Y como no se la di, se fue sin mirar atrás. Ese fue el momento exacto en que dejé de esperar algo de ella. Pero la traición más grande no vino de Laura. Vino del lugar donde se suponía que debía estar protegida. Un martes, al regresar del patio, encontré abierta la gaveta donde escondía mis bordados. No estaba mi bolsa de hilos, tampoco mi libreta. Fui al personal, pregunté. Nadie sabía nada. Tal vez se tiró por error, dijo una de las enfermeras, sin siquiera levantar la vista. ¿Tiraron mis cosas?, grité. Nadie respondió. Busqué por todos lados, en la basura, en los closets, nada. Era como si nunca hubieran existido. Sentí que algo se me quebraba adentro. No era solo el bordado. Era mi historia, mi consuelo, mi resistencia. Me habían arrancado el único refugio que tenía. Esa noche no dormí. Y por primera vez desde que llegué al asilo, me sentí verdaderamente vacía. Pasé los días siguientes como en trance. No quería comer, no hablaba con nadie. Doña Chela intentó animarme. Me trajo una flor del jardín, me ofreció hilo nuevo. Le agradecí, pero no podía. Era como si me hubieran apagado por dentro. El joven voluntario no volvió esa semana. Todo parecía colapsar de nuevo. Una noche, escuché a 2 enfermeras hablando. Decían que había que controlarnos más, que las viejitas se están creyendo artistas. Una rió. Sentí rabia, furia. Me levanté y fui al baño. Cerré la puerta. Me miré al espejo largo rato.
Vi a una mujer que había perdido todo, menos una cosa: su decisión de no dejarse borrar. Esa misma noche, fui al área común. Tomé un pañuelo blanco que alguien había dejado en la silla. Con una aguja vieja que guardaba en el borde de mi zapato, bordé solo una palabra: aquí. La colgué en la pared, frente a la televisión. Nadie dijo nada, pero al día siguiente había 3 pañuelos más al lado del mío. Los pañuelos empezaron a multiplicarse. Primero éramos 5, luego 8. Después ya no los podía contar. Cada uno tenía una palabra, un nombre, una fecha. El rincón de la sala común se transformó en un altar de memoria. Las enfermeras intentaron quitarlos, pero alguien, no supe quién, empezó a pegarlos con cinta doble por dentro de las lámparas, debajo de las mesas, en los respaldos de las sillas. El bordado se volvió clandestino, y eso lo hizo más poderoso. Un día, el joven voluntario regresó. Traía una cámara y una libreta. Nos pidió permiso para documentar los pañuelos. «Es para un proyecto de memoria», dijo. Le contamos lo que había pasado con nuestras cosas, con el trato que recibíamos, con las veces que nos hablaron como si fuéramos muebles viejos. Él escuchó, tomó fotos, grabó voces, preguntó cosas que nadie había preguntado antes. ¿Cómo te llamas? ¿Qué extrañas? ¿Qué te gustaría que recordaran de ti? Después de su visita, algo cambió. Empezaron a llegar personas al asilo que no eran familiares ni personal médico. Venían a ver los pañuelos. Algunos lloraban, otros tomaban fotos en silencio. Una mujer trajo hilos y telas como donación. Otra se sentó a bordar con nosotras sin decir palabra. Nos miraban con respeto. Por primera vez nos sentíamos vistas. El director del asilo no estaba contento. Un día vino a hablar conmigo. Me pidió que quitáramos los pañuelos, que estábamos alterando el orden. Le respondí tranquila: «Usted no tiene idea de lo que es el desorden real. Esto es lo más ordenado que hemos sentido en mucho tiempo». No volvió a mencionarlo. El proyecto salió en una página local. Pañuelos del recuerdo lo llamaron. En la foto principal estaba uno mío, el que decía «Mamá» con hilo rojo. Lo supe porque ese día, por primera vez en semanas, Laura me llamó. Su voz era otra. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí. «Vi tu foto. No sabía que hacías eso». Quise decirle tantas cosas, pero solo le pregunté: «¿Por qué me dejaste ahí?». Silencio. Después, no sabía qué más hacer. Colgó. No lloré. No me quebré. Colgué. Y esa fue mi verdadera recuperación. Desde entonces, empecé a bordar nombres de otras mujeres del asilo que ya no recibían visitas. Nombres que nadie decía en voz alta. Los colgaba junto a los míos. Era mi forma de escribirnos de nuevo en el mundo, de recordarnos que aún estábamos aquí. Una mañana encontré sobre mi cama una caja de madera. Adentro había mi libreta perdida. Alguien la había devuelto en silencio, y junto a ella, una hoja doblada con una nota escrita a mano. «Nunca dejamos de verla. Gracias por enseñarnos a mirar». No tenía firma. Esa noche bordé algo distinto. No una palabra, no un nombre. Bordé una casa, pequeña, sencilla, con una puerta abierta y humo saliendo de la chimenea. La colgué justo en el centro del muro de pañuelos. Era mi forma de decir que había vuelto, que aunque me habían quitado mi casa, yo había construido otra con hilos, con historias, con memoria. La justicia no siempre llega como una sentencia. A veces llega como un temblor suave en el pecho, una certeza que se asienta sin ruido. Un mes después de la llamada de Laura, recibí una carta, escrita a mano con su letra. Decía que quería hablar, que entendía que había hecho las cosas mal, que no esperaba perdón, pero necesitaba mirarme a los ojos. Me tomó días decidir. Finalmente acepté. Llegó un sábado sin Ernesto. Venía sola, con el cabello recogido como cuando era adolescente. Me abrazó. Fue breve, torpe, pero verdadero. Nos sentamos frente al muro de pañuelos. Ella los miraba uno por uno, sin hablar. «¿Todo esto lo hiciste tú?», preguntó. Le expliqué cómo empezó.
lo que significaban, cómo cada puntada era una historia que se negaba a morir. Lloró. Por primera vez en años, mi hija lloró frente a mí sin esconderse. Me pidió perdón. Dijo que no supo cómo enfrentar mi enfermedad, que se sintió débil, abrumada, que Ernesto la empujó a tomar decisiones que ahora no podía justificar. Me habló de miedo, de culpa, de vergüenza, y yo la escuché. No respondí con odio. Solo le pedí que me mirara y recordara quién fui. No la madre que enfermó, sino la mujer que la crió con las uñas. Entonces me lo pidió. ¿Quieres volver a casa? La pregunta me dolió más que su ausencia, porque entendí que esa casa ya no era mía. Me la habían quitado con palabras, con gestos, con frialdad. Le respondí, no, ya tengo otra. Señalé el muro. Ella entendió. Días después, el joven voluntario regresó con una noticia. Una galería local quería exhibir los pañuelos. No lo podía creer. Nos ayudarían con el transporte, el montaje, incluso nos pagarían algo simbólico. Las otras mujeres lloraban, reían, se abrazaban. Nunca pensé que a los 78 años alguien querría ver lo que yo tenía para decir. La exposición se inauguró un viernes. Vinieron estudiantes, artistas, mujeres mayores con bastones y nietas de la mano. Vi a gente detenerse frente a cada pañuelo como si leyera un libro. Escuché murmullos. Mi abuela también bordaba así. Ese nombre era el de mi mamá. ¿Qué fuerza tienen? Y entre todo ese murmullo vi a Laura. Estaba de pie, sola, frente al pañuelo donde bordé su nombre cuando era niña. Lo tocó. Cerró los ojos. Después de la exposición, varias residencias para adultos mayores pidieron replicar el proyecto. Nos convertimos en talleristas. Íbamos con nuestras telas, nuestras historias, nuestras manos arrugadas pero vivas. En cada lugar encendíamos algo. A veces era una sonrisa, a veces un recuerdo. Pero siempre, siempre dejábamos una marca. Y llegó el día en que recibí una carta oficial. Me nombraban coordinadora cultural del programa de bordado en red. No lo entendí al principio. Yo, que no terminé la secundaria, ahora tenía un cargo. Me reí sola. Pensé en mi madre, en mi jardín, en mi casa perdida. Y no dolió, porque había ganado algo más profundo. Había recuperado mi dignidad. Una tarde, regresé al asilo después de uno de esos talleres. En mi habitación me esperaba una caja pequeña. Era de Laura. Dentro había una copia de las llaves de mi antigua casa y una nota. Ya no vivo ahí. Es tuya si la quieres, pero entiendo si no. Miré las llaves largo rato. No lloré. No me quebré. Caminé hasta el muro. Tomé un pañuelo nuevo y bordé algo distinto. Esta vez no era una palabra. Era una ventana. Abierta, con una luz encendida adentro, y entendí que la justicia no siempre devuelve lo perdido. A veces simplemente nos da la oportunidad de elegir con dignidad. Los días volvieron a tener sentido. Me despertaba con ganas de caminar por el patio, de escuchar las historias de las otras mujeres, de planear nuevos pañuelos. A veces me sentaba frente a la ventana del comedor solo para ver cómo cambiaba la luz durante el día. Eso antes me parecía una pérdida de tiempo. Ahora lo agradecía como quien recibe un regalo inesperado. La relación con Laura no volvió a ser como antes, pero ya no dolía. Ella venía de vez en cuando sin Ernesto. Traía pan dulce, a veces una flor, a veces solo su silencio. Yo lo aceptaba todo, porque entendí que no necesitaba que me amara como cuando era niña. Solo necesitaba que al verme no me ignorara, que recordara que existo. Volví a escribir en mi libreta. Ya no eran recuerdos tristes. Escribía sobre las risas en el taller, sobre cómo doña Chela aprendió a bordar corazones aunque le temblaban los dedos, sobre la señora Lulú, que se ponía su mejor blusa cada vez que venían visitas, aunque no fueran para ella. Esas pequeñas cosas llenaban las páginas. Mi vida seguía. De otra forma sí, pero seguía. Un día, durante una entrevista que me hicieron para una radio local, la periodista me preguntó, ¿qué le diría a las mujeres de su edad que sienten que ya no tienen voz?
Me quedé callada unos segundos y luego dije que no esperen a que las escuchen, que usen lo que tengan, sus manos, su memoria, su rabia, sus hilos, lo que sea, porque mientras una mujer mayor recuerde quién es, nadie puede borrarla. No sé si fue una gran frase, pero después de eso, recibí más cartas de mujeres que nunca conocí. Me decían que se habían animado a contar su historia, a escribir, a pintar, a tejer. Una incluso bordó toda la historia de su vida en una manta enorme y la colgó en la fachada de su casa. Me mandó la foto, lloré. Cada bordado que hacíamos llevaba una etiqueta pequeña con el nombre de quien lo hizo. Eso fue idea mía. Nadie más va a quedar en el anonimato, dije una vez. Y así se quedó. Cuando cumplí 79 años, las compañeras del asilo me organizaron una pequeña fiesta. Globos de papel, panecitos y un mantel lleno de bordados con mi nombre. Cantamos, reímos y por primera vez en mucho tiempo me sentí celebrada no por lo que había sido, sino por lo que seguía siendo. Ese día, al final, mientras guardaba mis cosas en la caja de hilos, pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. La vida me quitó muchas cosas, sí, pero también me devolvió algo que no sabía que podía recuperar: mi voz, y con eso bastaba. En uno de esos días tranquilos me encontré con la señora Miriam, una mujer que apenas hablaba. Me pidió ayuda para bordar su nombre. Sus manos eran torpes, pero sus ojos brillaban. Cuando terminó su primer pañuelo, lo sostuvo frente a ella como si fuera un trofeo. Me abrazó y me susurró al oído: «Gracias por devolverme». No dijo más. No hizo falta. A veces no se trata de justicia legal ni de disculpas perfectas. A veces, el simple acto de ser reconocida, de ser nombrada, es todo lo que una necesita para seguir. Y yo, con cada pañuelo, con cada palabra escrita, con cada hilo anudado, me estaba nombrando de nuevo. Al mirar atrás, no siento rencor, solo certeza. La certeza de que, a pesar de todo, resistí. Y eso, para mí, ya es una forma de victoria. Si alguna vez sentiste que te arrancaron de tu propia vida, que te silenciaron o te hicieron sentir invisible, recuerda que aún puedes bordar tu nombre, abrir una ventana y encender la luz desde adentro. Yo lo hice, y si tú también lo hiciste o quieres hacerlo, suscríbete y sigamos bordando juntas.